Bienvenidos, estamos en Mecenazgo Vivo 2025 para dialogar sobre una novela que nos invita a reflexionar sobre la historia, una novela que resuena en la nación sobre un tema de nuestra nación y es Cuando gemía la patria, recién publicada por la escritora Emilia Pereira, que nos está acompañando para hablar de ella en compañía también de Abril Troncoso y el escritor y narrador Edwin Disla. Le paso la palabra a nuestra querida escritora Emilia Pereira. Mecenazgo vivo, la 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 la. Mecenazgo vivo, la 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 la. Mecenazgo vivo. Gracias, Esther. Ella es Esther Jiménez, esta querida amiga y también mujer de letras, hay que decirle. Ella también escribe y estudia letras, o ha estudiado letras. Y qué bueno que estamos aquí. Quiero agradecer la oportunidad de hablar en Mecenazgo Vivo sobre mi novela Cuando gemía la patria. Quiero decirles que recibí el apoyo cuando la novela era todavía un proyecto, estaba en el proceso de investigación y pude concluir y creo que el apoyo fue decisivo porque me impuso también un mayor rigor, una mayor disciplina, porque ya no solamente era un proyecto mío, sino que era un proyecto que iba a representar un esfuerzo que se está haciendo para apoyar a otros gestores culturales. Y yo creo que eso es muy importante, que los gestores tengamos presente que este esfuerzo hay que valorarlo. Yo quiero recalcar que también el mecenazgo me dio ese apoyo, pero también me concedió algo que era muy importante para mí, libertad creativa total. Nunca yo recibí ninguna pregunta sobre el fondo de la novela, ni la forma. Ese nunca fue un tema. Nunca hubo ningún tipo de preocupación acerca de la forma que tendría la novela o el contenido de la novela, aunque se sabía de qué se trataba. Pero ustedes saben que esta novela trata un tema complejo que tiene que ver con las relaciones históricas entre República Dominicana y Haití. Y para nosotros o para muchas personas este es un tema delicado. Pues yo tuve la libertad creativa y yo quiero reconocer esto. Quiero reconocer a la dirección de Mecenazgo por esto, y especialmente a Henry Mercedes, que es su director, y creo que la manera en que empieza el director pues también se refleja en toda la entidad. Y yo creo que entonces tenemos que dejar a otra persona hablar. ¿Qué tú crees? Sí, claro, le vamos a dar el primer turno a Edwin Disla que nos dé su percepción sobre su lectura, ¿verdad, estimado escritor? Sí, bueno, para mí es más que un honor, pues, conversar aquí con ustedes, ¿no? O yo poner mi opinión acerca de la novela, excelente novela de nuestra amiga Emilia Pereira. Cuando gemía la patria, o la novela histórica más representativa de la independencia nacional. Emilia Pereira tiene una sensibilidad empática, es decir, alguien que se conecta entrañablemente con lo que vive, con las historias que concibe, con los personajes que crea y con la realidad social y cultural del pueblo. Expresó con acierto Bruno Rosario Candelier, y así lo vemos nosotros en su octava novela, Cuando gemía la patria. De 349 páginas, está dividida en dos partes, en los tiempos de la dominación y en los tiempos de la independencia. Cada parte, a su vez, está subdividida, la primera en 44 breves episodios y la segunda en 17, todos titulados y con fechas específicas, lo que facilita sus ubicaciones cronológicas en la historia desde 1822 hasta 1844. La obra, escrita con un lenguaje sencillo y eficiente, rico en imágenes coloridas, pertenece al subgénero narrativo novela histórica, al mejor estilo del Reino de este Mundo de Alejo Campertier, 1949, y El General en su laberinto, 1989, de García Márquez. En ambas obras
como en la de Emilia, casi todos los personajes y episodios narrados son rigurosamente históricos. Su esquema es lineal, interrumpido en ocasiones con flashbacks. La autora, para relatar su texto, eligió a un narrador omnisciente con ojos nacionalistas. Está claro que Biblia realizó una investigación exhaustiva de la vida dominicana y haitiana de la época, como lo demuestran las descripciones detalladas que hacen de los tipos humanos, de los paisajes, de la costumbre, de las fiestas y de las creencias de los dos pueblos. Tan diferentes era que en la novela, cito, el narrador afirma, para que Boyer cristalizara su proyecto de congregar a dos pueblos tan disímiles como el cielo y la tierra, para lo cual ha contado con la supremacía de las armas y de una cuantiosa milicia bravía y suficientemente aprovechada. Eso está en la página 28 de la novela de Emilia, ¿no? Más que Duarte, el protagonista de la obra es la independencia nacional, la cual queda perfectamente retratada en la sucesión de los episodios. Tras leerlo, el lector advierte que ahora fue cuando terminó de comprender lo que fue la ocupación haitiana y la independencia nacional. Y se pregunta, ¿cómo fue que los dominicanos pudieron soportar 22 años de una ocupación tan inhumana y falaz? Antes, José Núñez de Cáceres, representando a los burócratas del gobierno, trató de impedir la nueva ocupación que se veía venir, dada la crisis económica del Santo Domingo español en la etapa conocida como la España boba, y proclamó la independencia llamada efímera, dejando intacto el sistema esclavista para complacer a influyentes aliados. Intentaría luego anexar infructuosamente el territorio a la Gran Colombia de Simón Bolívar. Las tropas haitianas, comandadas por su presidente Boyer, sin serios obstáculos, porque prometieron abolir la esclavitud y colmar a la población de la prosperidad que existía en el Haití de la época. Ocuparon esta media isla, ¿no? Debido a su falta de valentía, Núñez de Cáceres sabía que sería cuestionado por la historia. A Boyer le entregó las llaves de la ciudad en la Puerta del Conde, donde el jefe de Estado haitiano pronunció un discurso encendido. Aseguró que la alianza de los dos pueblos será motivo de gran felicidad en una tierra indivisible para la gloria de todos. En verdad, a Boyer lo que le interesaba era adueñarse de las inmensidades de tierras fértiles dominicanas para repartirla entre los soldados. En medio de este panorama enrarecido, oscuro y lleno de gemidos, los acontecimientos y sus personajes en la obra se van sucediendo como trailers del film de la independencia nacional. Cuando menos lo esperaban los haitianos, apareció una figura genial, Juan Pablo Duarte. En la novela, los lectores lo ven en la página 100, ¿no? Siendo un adolescente, escribiendo pasajes de su viaje que, para completar sus estudios, realizó a Europa. El capitán de la nave lo ofendió por estar viviendo bajo el yugo esclavizador de los haitianos. Fue cuando Duarte tomó la firme decisión de liberar a su patria. En Europa, además de completar sus estudios, adquirió conciencia política al hacer contacto con el ambiente revolucionario imperante, la nueva humanidad surgida tras la Revolución Francesa. Regresa a Santo Domingo en 1833, con 20 años de edad. Un año después, hace contacto con el joven José María Serra, autor del Pasquín Dominicano Español, por medio del cual promovía la revolución. Duarte le ayudaría a distribuirlo y extendería el área de influencia del Pasquín en el sur y en el norte de la media isla. Pasar a la acción no le fue difícil a Duarte porque, en definitiva,
Boyer lo que era un tirano antiesclavista influenciado por un sincretismo religioso africano, vudú, ajeno a nuestro catolicismo español y dueño de una cultura inferior a la nuestra e incapaz además de instaurar una democracia parlamentaria, es decir, burguesa, la más avanzada de la época y a la que aspiraba Duarte. En la obra, este solo plantea con éxito a José María Serra, cito: debemos crear un movimiento de liberación con tintes prácticos porque veo claro que entre dominicanos y haitianos no es posible una función, ahora o nunca. En la casa de mamá Chepita, madre del brioso Juan Isidro Pérez, el 16 de julio de 1838, Duarte conforma el movimiento libertario llamado La Trinitaria. Participaron en la reunión el mismo Juan Isidro Pérez, José María Serra, Pedro Alejandro Pina con apenas 17 años, Félix María Ruiz, Felipe Alfao, Juan Nepomuceno Ravelo, Benito González y Jacinto de la Concha. Bajo el lema de Dios, patria y libertad, todos juraron derramar hasta la última gota de sangre en favor de la separación definitiva del gobierno haitiano. Guiados por el patricio, decidieron que el nuevo estado se llamará República Dominicana en honor a la orden religiosa de los padres dominicos que contribuyeron a la defensa de los derechos humanos de los indígenas. Y Duarte concibió nuestra bandera tricolor, rojo por la sangre derramada por los libertadores, azul por nuestros ideales de libertad y el cielo divino que nos cubre, y blanco por representar la paz y la unidad entre dominicanos. La bandera sería confeccionada por Concepción Bona y María Trinidad Sánchez. Posteriormente, el sobrino de ella, Francisco del Rosario Sánchez, se uniría al movimiento, lo mismo que Matías Ramón Mella. Por otra parte, Duarte personalmente decidió trasladarse al Ceibo a reclutar a una persona que consideraba clave por su prestigio militar y político en la zona. Era regidor y coronel de la Guardia Boyerista. Además, representaba al sector atero, de una importancia económica capital en aquellos momentos. Su nombre, Pedro Santana. Aunque en ese momento no lo encontró, a través de su hermano gemelo Ramón, a quien nombró coronel de las futuras tropas libertadoras, lo comprometió a ambos. En esos meses surgió en Haití un movimiento conspirativo contra Boyer, motivado por la crisis económica de la isla debido a la caída de los precios de los productos de exportación que compraba Estados Unidos y Europa, adherido a la desmesurada elevación de los impuestos, cuyos beneficios el gobierno no los destinaba a mejorarle la vida a la población, sino al pago a Francia por reconocer la independencia de la isla. Esta conspiración haitiana, encabezada por Charles Gerard, llamada de la Reforma, fue apoyada por Duarte porque veía en ella una forma de dividir y debilitar el poderío del enemigo y a la vez avanzar el proyecto emancipador dominicano. Así pues, le ordenó con acierto a Mella que gestionara una alianza táctica con los reformistas antiboyeristas. El movimiento reformista haitiano triunfó en 1843, pero cuando Gerard se enteró de los verdaderos planes de los trinitarios, desató una campaña de persecución contra ellos que obligó a Duarte a exiliarse en Curazao, al tiempo que Mella era apresado y encerrado en una cárcel de Puerto Príncipe. Y Sánchez, para eludir el asedio, hacía correr el rumor de que había muerto a consecuencia del cólera. Este acontecimiento es uno de los más significativos de la novela. Sepelio de Francisco Sánchez, agosto 1843, se titula. Está en la página 200. Debido a la ausencia del patricio y al apresamiento de Mella, quien
sería liberado al poco tiempo gracias a su relación con los antiboyeristas, Sánchez asumió la dirección clandestina de la Trinitaria, la cual había entrado en su última y más peligrosa etapa. Con una decisión de acero, de patria libre o morir, los trinitarios firmaron el Manifiesto de la Independencia y Sánchez planificó dar el golpe final a la dominación haitiana el 27 de febrero de 1844. Amella le concedió el honor de, a las 10:30 de la noche, en la Puerta de la Misericordia, disparar el trabucazo que anunciaría el nacimiento de la República Dominicana, y él lo realizó por encima de la vacilación de algunos. Sánchez, con un puñado de rebeldes, tomó la puerta de entrada de la ciudad y el fuerte, Puerta del Conde. En medio de los vivas y los aplausos, Sánchez vociferó: hoy hacemos realidad un largo sueño de los patriotas dirigido por nuestro amigo y compañero Juan Pablo Duarte, aún exiliado. Nuestra patria será soberana. Larga vida para todos los que se han arriesgado por el triunfo de nuestra lucha. El Estado haitiano no opuso una resistencia considerable debido a su crisis política y a la efectiva y oportuna rapidez con que actuaron los trinitarios. Pero era de esperarse que el presidente Charles Herard reaccionara en corto tiempo. En efecto, a menos de un mes de fundada la nueva república, Herard, al mando de 15,000 hombres, a los que le presidía la celebridad de haber derrotado en 1804 al poderoso ejército de Napoleón, irrumpió en nuestro territorio por 3 flancos con el objetivo de restablecer el orden. Antes, Pedro Santana, apoyado por sus peones, subordinados, monteros y amigos, había dirigido con éxito la primera actividad militar contra una comandancia haitiana en su seibo natal. Luego, con los improvisados soldados, llenos de entusiasmo y heroísmo, marchó hacia Santo Domingo, donde fueron recibidos como héroes. Y ahora, ante la embestida enemiga, la Junta Central Gubernativa, principal órgano de poder del joven Estado, y su presidente Tomás Bobadilla, vieron a Santana como el ideal para enfrentar a Herard, y aquel aceptó el reto. Es decir, Santana aceptó el reto, obviamente. En ese instante, Duarte aún estaba en el exilio. Los otros trinitarios, sobre todo Sánchez y Mella, que eran miembros de la Junta, ni por asomo avisoraron los efectos negativos que tendrían para el futuro del país las decisiones que estaban tomando a la ligera, sin considerar la ideología y la procedencia de los escogidos para la acción, más bien llevándose del ánimo del pueblo, que era preso del temor. Así, por un lado, le habían concedido a Tomás Bobadilla, por su madurez, prestigio, experiencia, capacidad intelectual, categoría social y prestancia política, el máximo organismo de poder que por mérito y gloria le correspondía a Sánchez, como al principio se le había concedido. Y por el otro lado, ¿no?, nombraron a Santana jefe del Ejército Libertador con el rango de general, dejándole a Sánchez el de coronel. Tanto Bobadilla, oportunista, cooperador de España y de los haitianos, como Santana, semianalfabeto, arrogante pero valiente, ni creían en la república, pues eran colonialistas, ni tampoco, lógicamente, en los trinitarios, a quienes veían como muchachos idealistas carentes de experiencia. Santana, por su parte, equipó su improvisado ejército con cuchillos, garrotes, lanzas y machetes, y lo reforzó con las pocas armas que los haitianos habían dejado abandonadas y con las que recuperaron en la fortaleza Osama, las cuales eran más que insuficientes. Apoyado por Antonio Duvergé, Lucas Díaz y Vicente Noble, entre otros insignes patriotas, derrotó a Herard en Azua, en la mítica batalla del 19 de marzo. Duarte, con los pocos armamentos y pertrechos que pudo conseguir, había regresado al país 4 días antes del enfrentamiento. En el puerto
de Santo Domingo, una multitud impresionante le había dado la bienvenida con "Salve el Padre de la Patria". La Junta lo incorporó de inmediato como miembro activo y comandante del departamento de Santo Domingo con el rango de general. Dispusieron que, al mando de una columna de hombres, fuera a prestar su servicio a las tropas de Santana. El patricio, que había cumplido con el servicio militar obligatorio del otrora gobierno haitiano, en el cual había alcanzado el grado de coronel, al encontrarse en Baní con el jefe del improvisado Ejército de Liberación, es decir, con Santana, lugar donde había establecido su cuartel general, y escuchar de sus labios el informe de la batalla, advirtió que había cometido el error táctico de retirarse de Azua tras su victoria aplastante, que para no aguardar un nuevo enfrentamiento para el cual el enemigo hubiese contado con fuerzas de hombres y pertrechos. De igual manera, Duarte notó que Santana, con esta excusa, que parecía no tener lógica, si no se sabía que pretendía forzar a la Junta a negociar el protectorado francés, había dejado las avanzadas criollas y la familia de la zona abandonada y sin aviso. Así que, consciente del manejo antinacional de Santana y de que el enemigo venía siendo derrotado con relativa facilidad desde el 27 de febrero, le propuso a Santana establecer un plan de ataque en conjunto y acabar de vencer a las desmoralizadas guardias invasoras. En la novela, el narrador reproduce de forma brillante, con un alto grado de verosimilitud, el tenso encuentro entre Santana y Duarte el 23 de marzo de 1844. Santana respondió con desdén que iba a consultarlo con su Estado Mayor. Su antinacionalismo hizo que rechazara la cooperación de quien lo había reclutado y como líder de la Trinitaria debería considerarlo comandante supremo del movimiento emancipador. La postura de Santana era un fiel reflejo del pensamiento despótico, conservador y arbitrario de la clase que representaba. Desafortunadamente, por esta postura, el enemigo pudo recuperar fuerza, reagruparse, recapturar a Azua y preparar nuevas embestidas. 11 días después, es decir, el 30 de marzo, atacó a Santiago, que se encontraba aterrorizado y desconcertado a la vez por la retirada de Santana de Azua. Él desde Baní le envió refuerzos y los dominicanos, comandados por José Marín Bell, recibieron una efectiva asistencia de Mella en táctica y logística traída de la capital. El combate se inició después de media mañana y en él se destacaron, entre otros, Fernando Valerio y Juana Saltitopa, la coronela. Al caer la tarde, los haitianos, comandados por el general Pierrot, futuro estadista, derrotados nuevamente, se retiraron. Los criollos, a sangre y fuego, volvieron a afianzar sus ideales independentistas. Esta derrota y la amenaza de derribarlo del poder obligaron a Gerard a retirarse del país sin que los dominicanos dejaran de hostigarlo. Por primera vez Santana ondeó la bandera nacional en la frontera. En cuanto a Duarte, acantonado en Savannah Way, más cerca del enemigo, quiso atacarlo unilateralmente, pues estaba seguro de obtener el triunfo completo, según le escribió a la Junta. Pero esta, tratando de evitar contradicciones y problemas prematuros con Santana, le ordenó que retornara a Santo Domingo. Cito: "No puedo creer que Santana se haya salido con la suya", se dijo Duarte irritado. El patricio posteriormente le rendiría un informe detallado a la Tesorería Nacional del dinero que había utilizado en la campaña, devolviéndolo sobrado. Este ejemplo de honestidad y transparencia constituyó y constituye un desafío para quienes ejercen las funciones públicas. Por último, Duarte intentó desplazar del poder a los colonialistas que solo les interesaba la separación de Haití, en especial, lógicamente, Tomás Bobadilla y Pedro Santana. Efectivamente, en el mes de junio, apoyado por los trinitarios, le propinó un golpe de Estado revolucionario a la Junta. Sustituyó a Bobadilla por Francisco del Rosario Sánchez, ratificó a Ramón Matías Mella como jefe militar del norte
y procuraría también sin éxito darle a Sánchez el control directo de los soldados del sur para debilitar más a Santana. Al mes siguiente, julio, Mella lo proclamó presidente en un acto celebrado en la Plaza de las Armas de Santiago de los Caballeros. Pero toda esta intentona resultó un fracaso porque el verdadero poder residía en el ejército, del cual Santana tenía pleno control. Con facilidad aceptó un contragolpe militar, se autoproclamó presidente de la Junta y empezó a perseguir con tenacidad a los trinitarios, sobre todo a Duarte, Sánchez y Mella. A estos los apresó, declarándolos traidores a la patria y los desterró a perpetuidad. Duarte, camino al extranjero, en la cubierta del barco, con expresión contrariada, se dijo: me voy, pero desde ya mi tierra me espera. Un día volveré, aunque hombres sin juicio ni corazón hayan proscrito a perpetuidad a los fundadores de la República. ¡Qué desgracia, Dios mío! Se impuso la traición. Así finaliza la obra de nuestra Emilia Pereira. Más que una novela histórica, es un testimonio de un tiempo y un espacio vital para la República Dominicana. Y si ayer, cuando deseábamos conocer la Revolución Mexicana, en lugar de ir a los manuales de historia, íbamos a los de abajo de Mariano Azuela, hoy, si quisiéramos conocer la ocupación haitiana y la independencia nacional dominicana, iríamos sin duda a Cuando gemía la patria de Emilia Pereira. Sería más que suficiente. Gracias. Gracias. Escúchame que fue un poco largo, pero bueno. Yo se lo dije a Emilia, un poco largo. Sí, muchísimas gracias, Edwin Disla, por sus apreciaciones muy necesarias y valientes. Ahora le paso la palabra a Abril Troncoso, pues teníamos una invitada muy especial, Camelia Díaz. Michelle Díaz. Camelia Michelle Díaz. No se encuentra, pero ella envió su texto. Dijo, me gustaría que aunque yo no esté presente, pues que por lo menos mis palabras se puedan compartir al público. Sí, Camelia tuvo una pérdida familiar, está de luto en este momento y bueno, no ha podido estar. Así que Abril la va a representar muy bien. Adelante, Abril, gracias. Buenas noches, muy agradecida por la oportunidad de compartir en esta mesa, en este coloquio que organiza el mecenazgo, ¿no? Que es una propuesta que verdaderamente apuesta por la identidad y por los proyectos que siembran en la República Dominicana una constancia de esperanza y del hacer. Buenas tardes, ya buenas noches. Me satisface profundamente participar en este coloquio, compartir la lectura de una obra de tal envergadura como la que nos ocupa hoy, Cuando gemía la patria, de la distinguida colega y hermana Emilia Pereira. Es destacable el abordaje que ha hecho nuestro compañero Disla. Por consiguiente, de una forma o de otra, yo iré un poco a lo que él no abordó, que es esta importancia histórica de los personajes de la zona colonial, este abordaje periférico que Emilia desarrolla en un difícil arte de perfilar los personajes protagónicos y secundarios, con breves trazos descriptivos, tanto físicos como psicológicos. En el párrafo final, por ejemplo, del capítulo 25, en la página 142, titulado Juro por la Patria, la escritora describe la figura física de Duarte desde la perspectiva de María Trinidad Sánchez. Tenemos también el aval en la autora Pereira de numerosas novelas, algunas de ellas ganadoras de importantes premios, enfocadas en temas diversos. Es recurrente el género histórico en el acontecer de la autora, de manera particular la gesta febrerista, la que ha sabido rescatar y aquilatar en su justo valor. Parecería que en ella, mujer amable y tranquila, late la llama del patriotismo con innegable pasión. Si en la novela El faldón de la pólvora, Pereira destaca la figura de María Trinidad Sánchez como símbolo de valor, pureza de ideales y arrojo femenino, en Cuando gemía la patria el protagonismo es mucho más que un personaje. Ciertamente,
La figura de Duarte es el eje central en torno al cual se anudan los acontecimientos que culminarán con la proclamación de la independencia. No obstante, el verdadero sentido de la trama es presentar la cadena de hechos, el tejido humano, social, la efervescencia revolucionaria, la llama que constituye el amor patrio, lo esencial. Y eso es particularmente importante de resaltar en una época en la que el sentimiento patriótico es visto, si se quiere, casi como un pecado, o un sentimiento pasado de moda. Una época en que el proyecto colectivo de la nación dominicana parece diluirse. Así, tenemos en esta novela un tapiz humano tan rico que está lleno de contrastes. Retrata el amor y el odio, la entrega generosa y el interés egoísta, la lealtad y el valor contrapuestos a la ruindad y la traición. El pueblo dominicano que recibe al libertador Juan Pablo Duarte como un héroe a su regreso del exilio, vuelve a exiliarlo una vez más tras componendas espurias de personajes empeñados en imponer sus intereses por encima del bien colectivo. Que esta novela sea publicada en los actuales momentos no es un simple acto de creación que culmina en un hermoso libro, no. Es mucho más. Es reconocer las raíces espirituales que dieron vida a la nación dominicana en el momento en que se pretende ocultar estas raíces. Para mí es sumamente emocionante poder estar aquí diciéndole esto en este maravilloso podcast de Mecenazgo Vivo. Emilia Pereira ha dado en el clavo. Ella no es solo una de nuestras más representativas escritoras. Se trata de una mujer valiente y tenaz, capaz de articular sus ideas y sentimientos sociales a través de un trabajo de investigación histórica y de creación literaria de muchos años de culto a la investigación que nos lleva a reflexionar sobre nuestro pasado y a cuestionarnos nuestro presente. Y más aún, a tomar acción en cuanto al futuro. Y si tenemos alguna duda en cuanto a su visión de los grandes males que nos acogotan como sociedad, solo debemos comprar la novela, que además ha sido un bestseller en la última Feria Internacional del Libro. Vamos a adquirir esta novela. Henry, usted está haciendo un trabajo verdaderamente innovador que articula la implementación de las políticas públicas culturales orientadas al desarrollo de los objetivos sostenibles a través de la literatura y de procesos de innovación que atraiga al público a nosotros y a nosotros al público. En esta novela de Emilia Pereira, es más doloroso entender el vacío que supuso y supone la ausencia de los grandes hombres en un país que como hoy, como entonces y como quizás en el futuro, coquetea con el naufragio. Pero dejemos que sea la voz narradora de Emilia Pereira la que dé por concluida mi intervención con el magistral párrafo con el que cierra Cuando gemía la patria. La respiración se le quiebra a Juan Pablo Duarte. Duarte, en un rocoso suspiro, incapaz de hallar respuestas en el horizonte. Entonces, sella su adiós el sabor salado de sus lágrimas, mezclándose con la amargura del destierro, mientras la embarcación, ajena a su indescriptible angustia, lo arranca lentamente de su suelo natal. Con ustedes, Emilia Pereira. Bueno, gracias. Bueno, Abril ha hecho una lectura muy sentida de un texto también muy sentido de Camelia Michel, que es una mujer muy patriota, es una poeta exquisita, es una periodista de larga trayectoria. Yo les agradezco a ambas esa entrega para resaltar mi novela. Y qué bueno que se ha podido interpretar, y Edwin también lo hizo muy bien, lo que yo quise transmitir a través de Cuando gemía la patria. Cuando gemía la patria es una realidad, pero fue un proyecto soñado durante mucho tiempo, que me tomó muchos años de investigación y gracias a Dios obtuve respaldo de mecenazgo y se pudo concretar.
Era una novela que yo entendía que le faltaba a la narrativa dominicana y por alguna razón, quizá inexplicable, yo sentí que fui convocada para trabajar este tema y lo hice con mucho sentido de la responsabilidad intelectual, pero también creativa. Yo quise hacer una obra que reuniese muchas vertientes y que fuese lo más completa posible. Así que muchas gracias. Yo creo que ya estamos terminando este podcast, ¿verdad? Creo que sí. Ramón Emilio Colombo, nos gustaría que pase por aquí para una breve intervención sobre la novela. Colombo es un querido periodista, admirado, un maestro del periodismo dominicano, un amigo entrañable. Un maestro para mí. Hicimos radio durante muchos años, hemos trabajado en muchos momentos. Colombo me regaló en estos días, de manera sorpresiva, un texto que publicó en varios medios de comunicación sobre la novela y sería bueno, Colombo, que lo leas. Lo voy a leer. No salgo de mi asombro al cerrar la última de las 344 páginas de la novela Cuando gemía la patria, obra testimonial de la colega Emilia Pereira, la primera que expone la dolorosa realidad de la ocupación haitiana de 1822 a 1844, que motiva la odisea de nuestra independencia nacional, impulsada por la inteligencia y la pasión de Juan Pablo Duarte. Sin reservas, hago un merecido paréntesis para recomendar esta obra, que expone magistralmente aquel triste período de nuestra historia, superado por un pueblo valiente, liderado contra el poderoso ejército extranjero por los más auténticos patriotas, como nos muestra esta luminosa gesta. Gracias, Colombo. Colombo no solamente publicó este texto en varios medios de comunicación, me llamó emocionado para comentarme la obra y yo de verdad le agradezco tanto ese gesto, porque los autores tenemos que sentir esa retroalimentación de nuestros lectores. ¿Qué fue lo que más te impactó de la novela? Todo. ¿Cómo así? Todo. Bien, hay algunos datos históricos importantes que citar. Haití fue el primer país independiente de América Latina y el primero que abolió la esclavitud. El primero. Contra Francia, contra el Imperio francés, que se vio obligado a propiciar la liberación de los esclavos en África, por ejemplo, en sus colonias de África. Bien, pero también Haití fue el principal apoyo a la gesta bolivariana de la Gran Colombia, con todo tipo de recursos, incluyendo voluntarios haitianos, en las guerras de independencia, en las batallas de la Gran Colombia. Esa relación con Bolívar, con Simón Bolívar, fue excelente. Tanto así que cuando Núñez de Cáceres declaró la famosa independencia que resultó tan efímera, apenas duró unos días, lo primero que hizo fue enviar a Colombia, a Venezuela, un contacto para procurar el apoyo de Bolívar a la independencia del Haití español, lo que hoy es República Dominicana. Bolívar consultó a los haitianos. Creo que el presidente era ya, no recuerdo, bueno, el que fue presidente en la invasión aquí. Boyer. Creo que Boyer. Bolívar le preguntó a Boyer, he recibido un enviado de un movimiento independentista en sus vecinos. Quisiera saber qué ustedes opinan. Y Boyer le dijo, bueno, el problema de ellos es que no eliminan la esclavitud. No tocaron el tema de la esclavitud. No lo mencionaron entre sus motivaciones para la independencia, que resultó tan efímera. Y no podía ser más que efímera porque muchos esclavos aquí procedían de Haití, esclavos. Entonces, Bolívar
les dijo a los haitianos, acaben con eso. Oigan esto es importante. El promotor de la invasión haitiana de 1822 fue Simón Bolívar. Atención. Bolívar fue el jefe de los invasores para que acabaran con la esclavitud, porque para Bolívar era inaceptable una república con esclavos. Eso es la historia. Una historia que pocas veces se cuenta así, pero así fue. Bueno, señores, ustedes ven por qué es importante estudiar y escuchar. Este es otro aporte, otro filón, ¿verdad?, que hace Ramón Emilio Colombo, maestro del periodismo. Y yo creo que así tenemos que cerrar, ¿verdad? Sí, claro. Ya el podcast, no sé si tú quieres decir algo más, Colombo, No, yo finalmente. lo que quería decir que me siento profundamente orgulloso de ser tu amigo y colega. Ay, Dios mío. Y yo también, por supuesto. Señores, vamos a cerrar agradeciendo este espacio. Ajá. No te vayas, agradeciendo este espacio y la participación de todos ustedes, el interés con que han seguido esta conversación. Los que no han leído la novela, ojalá lo puedan hacer, porque no solamente es una obra literaria, sino que yo creo que estimula mucho el deseo de seguir conociendo nuestra historia. Así que están todos invitados, convocados a que lean la novela. Gracias. Sí, estará. Muchas gracias. Muy bien. Escenas vivo, la